La Edad Moderna, el descubrimiento de América. El reinado de los reyes católicos. Los reyes católicos gobernaban conjuntamente la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero cada reino mantenía sus leyes y sus instituciones propias. Los reyes católicos ampliaron sus territorios. En 1492 conquistaron el reino de Granada. También concluyeron la conquista de las Islas Canarias, que había comenzado unos 100 años antes. Incorporaron a la corona de Aragón el reino de Nápoles, en Italia, y conquistaron pequeños territorios en el norte de África, Ceuta y Melilla. Además, en 1512, la corona de Castilla se anexionó el reino de Navarra. En 1492, los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, un marino genovés que descubrió el continente americano. La conquista de América. En el siglo XV, muchas personas creían que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón estaba convencido de que era redonda. Por ello, pretendía llegar a Asia atravesando el Océano Atlántico y navegando hacia el oeste. El 3 de agosto de 1492, Colón partió con una expedición desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. Dos meses después, el 12 de octubre, vieron tierra. Colón creía que había llegado a Japón, pero sus cálculos eran incorrectos. En realidad, había llegado a una isla del Mar Caribe. Años después, un navegante italiano llamado Américo Vespucio demostró que aquellas tierras no formaban parte de Asia, sino que pertenecían a un nuevo continente, que recibió en su honor el nombre de América. Tras el primer viaje de Colón, los españoles conquistaron en poco tiempo las islas del Mar Caribe. Después se lanzaron a explorar el continente. Las expediciones más importantes fueron la de Hernán Cortés, que conquistó México, y la de Francisco de Pizarro, que conquistó Perú. Los reyes ofrecían a los conquistadores el título de gobernador o capitán y les concedían extensas tierras en el nuevo continente. Los pueblos precolombinos. Antes de la llegada de los españoles, vivía en América una gran variedad de pueblos llamados precolombinos. Muchos eran pequeñas tribus, pero algunos, como los incas, los aztecas y los mayas, habían organizado auténticos imperios. Los incas ocupaban el territorio actual de Perú. Ecuador y parte de Bolivia. Los aztecas poblaban todo el Valle de México y los mayas abarcaban el sur de actual México, Guatemala y Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban la artesanía y la metalurgia. Algunos, como los mayas, eran expertos matemáticos y tenían amplios conocimientos de astronomía. 4. La organización del territorio. A partir de 1492, América se organizó en virreinatos. Al frente de cada cual había un virrey. Los virreyes gozaban de extensos poderes. También se crearon las audiencias, con funciones judiciales. Los españoles aprovecharon todos los recursos que América ofrecía. Crearon grandes estancias ganaderas y extensas haciendas agrícolas. Además, explotaron las minas de oro y plata. Los metales preciosos llegaban a España en barcos escoltados, ya que eran frecuentes los ataques de los piratas. 5. La sociedad. La sociedad de las colonias americanas se organizaban en grupos según un criterio racial. Los españoles
ocupaban los cargos de gobierno y eran dueños de grandes propiedades. Los mestizos eran hijos de españoles e indias. Algunos ocupaban cargos importantes, mientras que otros vivían casi en la pobreza. Los indios en general sufrieron muchos abusos, aunque había leyes que los protegían. Los negros eran traídos desde África como esclavos para desempeñar los trabajos más duros. El Imperio Hispánico. En el siglo XVI, España se convirtió en un gran imperio, el más extenso que había existido hasta el momento. España se convirtió en la primera potencia del mundo. Tenía posesiones en Europa, Asia, América y África. Después, a lo largo del siglo siguiente, este vasto imperio se fragmentó. España perdió su superioridad en Europa y se vio acosada por otras naciones europeas. Los territorios del imperio. Como puedes ver en el mapa, el imperio hispánico está formado por muchos territorios diferentes. España, los Países Bajos, gran parte de Italia, territorios en el centro de Europa, las colonias americanas y numerosas posesiones en África y en Asia. Además, en 1580 se añadió el Reino de Portugal. Cada territorio mantenía sus propias leyes e instituciones, pero todos tenían el mismo rey. El rey dirigía el ejército, declaraba la guerra y firmaba la paz con otros países, organizaba las instituciones y establecía los impuestos. Sin embargo, su poder no era absoluto. Algunas decisiones, como el cobro de nuevos impuestos o la aceptación de nuevas leyes, necesitaban ser aprobadas por los parlamentos o asambleas de cada territorio. Además, en algunos reinos existían instituciones como el Justicia de Aragón, que controlaban que el rey no vulnerase las leyes propias de ese territorio. El reinado de Carlos I. Carlos I, nieto de los reyes católicos, se había educado en Flandes. En 1516 accedió al trono de España, pero los primeros años no fueron fáciles. El rey se rodeó de consejeros extranjeros para que le ayudaran en la tarea de gobierno. Esta situación provocó en 1520 la revuelta de las comunidades, una protesta de las principales ciudades de Castilla. En los mismos años también se produjeron en Valencia y Baleares otras revueltas protagonizadas por campesinos y artesanos que exigían mejores condiciones de vida. Fuera de España, Francia se convirtió en el principal rival para lograr el poder en Europa. Por eso, Carlos I se enfrentó con el rey francés en repetidas ocasiones. También luchó contra los turcos, que querían controlar el Mediterráneo y entorpecían el comercio entre España e Italia. Además, en el centro de Europa hizo frente a los luteranos, que no aceptaban la autoridad del Papa. Aunque ganó muchas batallas contra los luteranos, no pudo frenar su expansión. Decepcionado por el fracaso sobre los luteranos, Carlos I decidió abandonar el trono. Cedió los territorios del centro de Europa a su hermano y el resto de sus posesiones a su hijo Felipe II. 3. El reinado de Felipe II. En 1556, Felipe II se puso al frente del imperio más extenso de su época. Para mantenerlo se enfrentó a numerosos problemas. Primero, derrotó a Francia, aunque al final del reinado se reanudó el conflicto entre ambos países. Después, en 1571, venció a los turcos en la batalla de Lepanto.
Uno de los focos de tensión más importantes fueron los Países Bajos. En 1566 se sublevaron contra el dominio español. Las provincias del norte se declararon independientes, pero el rey no lo aceptó, así que se inició una larga y costosa guerra. Inglaterra apoyó a los rebeldes sublevados, por lo que Felipe II envió contra ella la Armada Invencible, una poderosa flota que sin embargo fue derrotada en 1568. Todas estas guerras supusieron unos gastos inmensos que se pagaban fundamentalmente con el oro y la plata americanos. Además, los precios de algunos productos subieron y la cantidad de metales que llegaban desde América disminuyó. Por todo ello, la población se empobreció. La crisis del imperio. En el siglo XVIII se instauró en España una nueva dinastía o familia de reyes, los Borbones. Los Borbones trajeron nuevas ideas para organizar la política. 1. La fragmentación del imperio. Tras la muerte de Felipe II, en 1598, el imperio hispánico se debilitó y comenzó a fragmentarse. Los reyes del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejaron el gobierno en manos de validos. Los validos eran consejeros que contaban con la confianza del rey y gobernaban en su nombre. Algunos adquirieron mucho poder, como el duque de Lerma o el conde-duque de Olivares. Hacia 1640, los validos trataron de reforzar el poder del rey, reduciendo el de las instituciones con las que tenía que contar para gobernar. Por ello, estallaron revueltas de protesta en Portugal, que acabó independizándose de España, y en Cataluña. También se produjeron levantamientos en Italia. El enfrentamiento con los Países Bajos continuó a lo largo del siglo XVII, aunque en 1609 se declaró una tregua de 12 años. La guerra se reanudó pasado este tiempo. En 1648 España reconoció la independencia definitiva de estos territorios y la pérdida del predominio en Europa. 2. La Guerra de Sucesión. En 1700 Carlos II murió sin dejar un sucesor. Se presentaron dos candidatos para sucederle: el archiduque Carlos, de origen alemán, y Felipe de Anjou, de origen francés. Los países europeos apoyaron a uno u a otro según sus intereses. España también se dividió en dos bandos. Castilla apoyó al candidato francés, mientras que los territorios de Aragón apoyaron al candidato alemán. Se originó entonces la Guerra de Sucesión, que fue una guerra internacional y una guerra civil. La guerra terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht. Reconocía el triunfo de Felipe de Anjou, que accedió al trono como Felipe V, pero el imperio hispánico debía ceder parte de sus territorios en Europa a Austria y a Inglaterra. 3. La llegada al trono de los Borbones. Felipe V estableció una nueva forma de gobierno, la monarquía absoluta, en la que el rey reunía todos los poderes del Estado. El rey decide las leyes, hace ejecutar las leyes, aplica justicia, y el pueblo obedece. El rey trató de uniformar todos los territorios de España. Aprovechó la derrota de la Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión para suprimir sus leyes e instituciones. Por ello, entre 1707 y 1716, promulgó los decretos de nueva planta, que acabaron con las Cortes de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, y con sus fueros o leyes propias. En cambio, no hizo lo mismo con los fueros e instituciones de Navarra y el País Vasco, ya que ambos territorios lo habían apoyado en la Guerra de Sucesión. Las reformas del siglo XVIII. Los reyes del siglo XVIII, que fueron Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV,
emprendieron numerosas reformas. Reformas administrativas. Los secretarios de Estado o ministros sustituyeron a los válidos. Ayudaban al rey en las tareas de gobierno, como el cobro de impuestos. Obras públicas. Las comunicaciones mejoraron porque se construyeron carreteras y canales. Reformas económicas. Para mejorar la economía se crearon las compañías comerciales y las manufacturas reales. Las primeras eran compañías que comerciaban con América, bajo la protección real, y las segundas eran fábricas protegidas por el monarca. Vemos algunas localidades donde había fábricas de manufacturas reales. V. El final de la Edad Moderna. Durante el siglo XVIII, los reyes se enfrentaron con Gran Bretaña y Portugal. Que pretendían que España abandonara el monopolio en las colonias, es decir, que permitiera que otros países pudieran comerciar también en ellas. Para eso entorpecían el comercio entre España y América. Las guerras provocaron enormes gastos. Para hacer frente a ello, los reyes aumentaron los impuestos y la población se empobreció. La dificultad y la incapacidad de los reyes y sus ministros para resolverlas provocaron la protesta popular. Así, en 1808 estalló el motín de Aranjuez, que obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. La sociedad y la cultura. La calidad y abundancia de las obras de arte y de literatura producidas en España desde la mitad del siglo XVI hasta finales del XVII han hecho que se conozca este periodo como el Siglo de Oro. 1. La sociedad. En la Edad Moderna, la sociedad estaba organizada en privilegiados y no privilegiados. La nobleza y el clero formaban parte de los privilegiados. Entre ellos había muchas diferencias de riqueza, pero todos tenían en común que no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos del gobierno y eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Los campesinos y la burguesía, que estaban constituidas por los comerciantes y los artesanos, formaban parte de los no privilegiados y recibían el nombre de pueblo llano. Pagaban impuestos y no podían acceder a los cargos del gobierno, pero también tenían enormes diferencias de riqueza. En general, los campesinos vivían en la pobreza, mientras que los grandes y ricos comerciantes poseían extensas propiedades y trataban de imitar el modo de vida de los nobles. En el aspecto religioso, la sociedad moderna fue poco tolerante. Así, en 1492 se produjo la expulsión de los judíos y en 1609 la de los moriscos. 2. La literatura. En la Edad Moderna vivieron en España brillantes escritores. La imprenta, inventada en el siglo XV, contribuyó a la difusión de sus obras. En el siglo XVI sobresalieron Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que escribieron obras de carácter espiritual, y el poeta Garcilaso de la Vega. En el siglo XVII escribieron sus obras Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo,
Luis de Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca. En el siglo XVIII destacaron los ilustrados, que reflexionaban sobre los problemas de España, por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos. El arte, arquitectura. En el siglo XVI se levantaron construcciones de estilo herreriano, que se caracteriza por su aspecto austero y escasa decoración. En este caso podemos ver imágenes de El Escorial. En el siglo XVII se construyeron edificios barrocos, con abundantes líneas curvas y decoración recargada. Catedral de Murcia. En el siglo XVIII, edificios neoclásicos que imitaban las construcciones de los romanos. Museo del Prado, Puerta de Alcalá. Escultura. En escultura destacan los retablos que decoraban los altares y las figuras religiosas, de madera policromada. Hubo grandes escultores como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano y Francisco Salsillo. Pintura. El artista más sobresaliente del siglo XVI fue el Greco, que pintaba figuras muy alargadas. En el siglo XVII, la pintura se caracterizó por el realismo. Sobresalieron Diego Velázquez, que fue pintor de la corte. Francisco de Zurbarán. José Rivera. A finales del siglo XVII destacó Francisco de Goya. 4. El desarrollo de la ciencia del siglo XVIII. En el siglo XVIII se fundaron muchas instituciones científicas, como museos, observatorios y jardines botánicos. También se concedió mucha importancia a la educación, por eso se crearon academias, como la Real Academia de la Lengua, y sociedades económicas, en las que se reunían expertos para reflexionar sobre la economía.